Hola muchachos, saludos, que estén todos muy bien. Nuevamente acá estamos en un nuevo capítulo de la clínica Off-Road, este es el capítulo quinto. Aprovecho la oportunidad para agradecer ahí la sintonía de las personas que han dado su like y también a aquellas que se han suscrito. Espero que sea de provecho para todos ustedes. La verdad es de que es un canal súper sencillo. La única aspiración de esto es entregar contenido. Podrán observar ustedes que no tengo nada de producción, todo es completamente casero, ni micrófonos, ni nada por el estilo. No tengo ni tiempo, ni recursos, ni suficiente ánimo para hacer una mejor calidad de producción. Lo que me interesa es entregar el contenido. Y bueno, muy de fondo, eso es lo que a la postre a ustedes les sirve. Espero que estén todos muy bien. Vamos a pasar de inmediato a las imágenes del día de hoy. Denme un segundo. Bien. Nos encontramos con la primera imagen del día. Bueno, esta es una imagen que refleja un procedimiento poco correcto de ascenso de ladera, puesto que el colega está en diagonal. No voy a comentar mucho, voy a pasar a la siguiente imagen para que ustedes se puedan ir haciendo su propia idea de qué es lo que va a suceder. Y en base a la imagen final puedan sacar sus propias conclusiones y darse cuenta que no debe hacerse. Aquí está continuando el avance el colega en la postura inadecuada. Y aquí ustedes ya comienzan a intuir claramente qué es lo que va a suceder y cuál fue el error del colega. Pues bien, en esta cuarta imagen ahí ustedes lo tienen. El colega volcó, cometió un grave error. Primero, está en un ángulo de inclinación diagonal y en ascenso. Cuando comienza el ascenso, después impulsa con más potencia el vehículo en vez de procurar hacerlo como lo dice la norma. ¿Qué es lo que dice la norma? Tan lento como sea posible, tan rápido como sea necesario. Sin embargo, parece que lo de tan rápido como sea necesario, el colega se lo tomó muy a pecho. Entonces, al ejercer mucha presión sobre el acelerador, ejercer mucho torque con los ejes, el vehículo se impulsa, se desestabiliza por la diagonal en la que se encuentra, diagonal y vertical, que es una combinación nefasta. Se ladea, el colega bueno,
aquí la imagen lo captura cuando ya no tiene punto de retorno. Pero quizás si no hubiera sido la aceleración tan violenta, podría haber corregido. ¿Cómo? Ya lo vimos en clases anteriores. ¿Cómo podría haber corregido? Si estuviéramos en una videoconferencia, podríamos discutirlo, ¿no es cierto? Claramente él podría haberlo corregido volteando las ruedas, ¿no es cierto?, hacia la derecha e irse a favor de la inclinación. Podría haberlo corregido y de esa forma haber impulsado un tanto el vehículo con control de tracción de pie. Pero la verdad es de que al nivel de impulso que él efectuó en esa posición ya era demasiado tarde. Vamos a la siguiente imagen del día de hoy. Acá tenemos un obstáculo, ¿no es cierto? Que el colega también lo está pasando en diagonal. ¿Por qué en diagonal? Lo vimos también en videos anteriores, que en, en muchas ocasiones, si tú tomas de frente, en recto puede que la trompa del vehículo, si es que el ángulo de ataque es muy pronunciado, puede que la trompa del vehículo toque. No era el caso claramente en esta imagen, pero el colega como sea decidió tomarlo en diagonal, con la intención por supuesto eh, de generar un arqueo de ejes, de tal manera que quede una rueda de cada eje en el aire y ver el comportamiento del vehículo. Pues bien, esta maniobra a nivel de clínica off-road es muy conveniente practicarla para poder conocer el comportamiento del vehículo en términos de tracción en, y en términos de articulación, ¿no es cierto? Pero ojo, hay que tener mucho cuidado porque esta maniobra tiene que hacerse a muy baja velocidad, ¿no es cierto? Conteniendo el torque y haciendo usufructo, ¿no es cierto?, de un régimen de RPM un tanto más altas y siempre con la reductora conectada. De tal manera de que esta transición, este pase que tú haces, ¿no es cierto?, por esta trialera, sea lo más lenta posible. Que la puedas disfrutar y que la puedas comprender. Porque de lo contrario, si no lo haces de esa forma, y te dejas llevar por el impulso de pisar el acelerador para pretender pasarlo rápidamente, en esta imagen gráfica que si lo haces violentamente, el vehículo se puede levantar de la cola, azotar hacia la punta, y si es mucho el impulso que llevabas, particularmente en un vehículo de gran torque como el que muestra la imagen, podrías irte de trompa y volcarte incluso. Por eso estas maniobras se hacen muy lento. Bueno, en esta parte de la imagen el colega lo está haciendo lento, logró arquear los ejes, ¿no es cierto?, como lo muestra la imagen anterior, no impulsó el vehículo en exceso, lo mantuvo y comenzó a hacer, hizo la pasada, la hace lento como corresponde, como dice la norma, tan lento como sea posible, de tal manera que llega al punto de equilibrio, efectivamente queda con una rueda de ambos ejes en el aire. Ustedes pueden ver que la rueda del lado delantero derecho y la trasera izquierda están en el aire, en perfecto equilibrio se encuentra el vehículo, sin que haya dado un azote en ninguna de las puntas. Esa es la forma correcta de hacerlo. E incluso tú puedes jugar con eso a quedarte en esa posición y ver si es que el vehículo logra traccionar en esa instancia. Si no logra traccionar, bueno, es lo más normal del mundo, porque el torque se te está yendo por las ruedas que se encuentran al aire. ¿No es cierto? A no ser que traigas un bloqueo de diferencial central o un bloqueo de diferencial en alguno de los ejes, ¿no es cierto?, que te permita pasar sin mayor inconveniente. También puedes apelar a la técnica del freno de mano en el eje trasero, de tal manera de que el freno de mano te tranca la rueda que está al aire, ¿no es cierto?, y hace que la rueda que está con tracción sea más solidaria, ¿no es cierto?, y logres avanzar, salir de esa coyuntura. Muy gráfica la imagen. Acá tenemos una imagen de características similares, digamos, por la presencia de baches, ¿no es cierto?, de trialera. Sin embargo, lo que queremos graficar aquí es que este vehículo lleva una trayectoria que probablemente lo conduzca a una zona de golpe directo al cárter, porque está muy levantado de la rueda delantera, ¿no es cierto? Está traccionando con la rueda izquierda, la rueda derecha en el aire, se está impulsando con el eje trasero, que está, digamos, bien apoyado, ambas ruedas se encuentran con tracción, pero lo que debemos preguntarnos es que cuando esta rueda pase este obstáculo, que es la piedra, ¿no es cierto?, ¿qué irá a ocurrir con el vehículo? Bueno, la siguiente imagen lo grafica.
efectivamente el vehículo por gravedad desciende, ¿no es cierto? Y se posiciona inmediatamente sobre la rueda, perdón, sobre la roca. Al posicionarse sobre la roca pueden pasar dos cosas. Uno, o que se tranca la trompa, azotas el bumper frontal o rompes el cárter si es que no tienes una zona de protección. Por eso decíamos en el video anterior que era mejor esta maniobra, era mejor retroceder, reacomodar el vehículo y buscar una salida un tanto más cómoda, ¿no es cierto? Que continuar y perseverar en ella. Vamos a la siguiente imagen. Este es otro contexto. Acá tenemos un Jeep. Tiene claras intenciones de escalar, ¿no es cierto? Esto es una zona de hielo. El hielo suele ser bastante resbaloso, los neumáticos pierden mucha tracción, la humedad y el frío, ¿no es cierto? Hacen que se endurezcan más los cauchos, pierden su docilidad, no así en el calor, que se transforman como una lapa. Y bueno, el conductor pretende hacer una maniobra, ¿no es cierto?, bastante audaz, que es escalar, ¿no es cierto?, esta zona. Pero fíjense que mientras que escala, está volteando las ruedas hacia un lado, hacia el lado izquierdo. Algo que no debiera hacer. Sin embargo, lo está haciendo y eso lo va a llevar irremediablemente a que el vehículo se cargue hacia ese sector. Eso es lo primero. Lo segundo es de que como está haciendo una vertical tan aguda, tan profusa, ¿no es cierto? Y como no tiene el apoyo de los cauchos del eje trasero, sino que más bien aquí en la imagen no se aprecia, pero seguramente está apoyándose ya con el bumper trasero directamente del Jeep, el vehículo pierde la estabilidad. Más aún, la pérdida de tracción, ¿no es cierto? Y la superficie de hielo lo están llevando irremediablemente hacia el costado. En este punto, un conductor atento, ¿no es cierto?, a la condición y precavido, no insistiría, no insistiría. Pero a veces la audacia juega malas pasadas y pueden observarlo en la siguiente imagen. Aquí ya se encuentra en el punto de no retorno. El colega simplemente vuelca, para que lo tengan presente. Reitero la imagen anterior. Cuando tú te encuentras en una situación como esta y sientes que la trompa del vehículo se está yendo, se te está deslizando hacia un lado, ¿no es cierto? Y estás en una superficie de muy baja tracción, es mejor que detengas todos los intentos y procures neutralizar la acción y devolver. Porque de lo contrario las consecuencias están a la vista. Vamos con la siguiente imagen. Aquí salimos a otro contexto, nos encontramos en un terreno montañoso, ¿no es cierto? Hay un tanto de barro. Tenemos un colega que está entregando instrucciones al conductor, ¿no es cierto? El conductor aquí se está dejando llevar por este guía, este colega, ¿no es cierto?, que le está brindando instrucciones según lo que él logra observar, pero él probablemente, bueno, claramente no tiene la misma perspectiva que tú tienes desde el vehículo. Esto es una ruta nocturna. Quizás un poco la falta de luz afecta el buen criterio del colega que te está guiando, ¿no es cierto? Claramente es un terreno que está inestable, es resbaloso, ¿no es cierto? Y hay una inclinación lateral adjunta a la evidente inclinación vertical. Entonces, como dijimos en las imágenes anteriores, cuando hay una inclinación vertical adjunta a una inclinación lateral, es una combinación no muy conveniente, bastante de prestar atención. Entonces, aquí dos cosas. Uno, lo correcto es que quien juzgue realmente cuál es la mejor pasada en este sector seas tú, porque tú mejor que nadie conoces el vehículo, no el colega que tiene probablemente un vehículo distinto. Él puede que tenga un vehículo más largo, más ancho, más o menos potente, ¿no es cierto? Y que probablemente tenga mayor o menor dominio del mismo. Sin embargo, el vehículo que se encuentra allí a puertas de enfrentar a aquella trialera es un vehículo angosto, sin ensanchamiento de trocha, es alto, ¿no es cierto? No es muy largo, es más bien corto y puede ofrecerle bastantes complicaciones ese sector. Entonces,
en esta primera imagen, con lo que yo quiero, con lo que se queden ustedes, es que no te confíes de lo que tus colegas te puedan indicar. Juzga tú, y por eso lo hemos dicho también en videos anteriores, que es mejor que tú desciendas del vehículo y juzgues porque a la postre no vas a tener a quien echarle la culpa. Y si tú cometes el error, bueno, tú te harás responsable de ello. En la segunda imagen, bueno, aquí queda a criterio de ustedes pensar qué es realmente lo que pueda suceder, pero claramente una situación de riesgo. Aquí se observa que la inclinación vertical, que no es mucha, en combinación con la inclinación lateral, se transforman en algo peligroso, más encima de lo resbaladizo del suelo. Y vamos a la tercera y última imagen de este ejemplo, ¿no es cierto?, en donde vemos ya el Jeep decididamente comprometido. Y se cumple lo que les mencionaba. El colega que a ustedes lo estaban guiando ya no está por ninguna parte. Obviamente, el colega se corrió, ya no es problema de él. ¿M? Eso es lo primero que suele suceder. Y es normal. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Pero fuiste tú el responsable. En este caso fue el conductor el responsable de no haber sido él quien supervisara la situación, porque él es el que conoce de mejor manera su vehículo. Y como digo, ojo, efectuando estas maniobras con poca luminosidad en una ruta nocturna es más complicado porque además que los niveles de humedad ambiente se intensifican y cambian los niveles de tracción que tengas de tu vehículo. Bien, pasamos a la siguiente imagen, un Jeep de similares características, ¿no es cierto? En otro contexto, aquí está en una zona de descenso, en donde viene de una zona con algo de musgo, si ustedes observan en este sector de acá, ¿no es cierto? Lo que hace que sea una zona de muy baja tracción. Además, tiene que pasar por estos escalones, ¿no es cierto? En donde seguramente va a tener un arqueo de ejes y vaya a perder un tanto de tracción la rueda del lado derecho, como que probablemente la rueda del lado izquierdo trasero también. Entonces estas maniobras, además que se suma un tercer elemento importante que también lo vimos en algunas imágenes de los capítulos anteriores, que es justamente el no tomar una zona de descenso en curva y con articulación de ejes. Ya lo vimos en una de las imágenes pasadas con el ejemplo de una camioneta Toyota, eh, que es algo de mucho cuidado. Bien, bueno, en este caso el Jeep aparentemente tiene buena preparación en términos de suspensión, de peso, estabilidad, ¿no es cierto? Buenos frenos, tremendamente importante tener muy buenas condiciones los frenos para poder enfrentar estas condiciones y tener muy buen control de tracción, tanto en frenado, porque tú puedes perder la tracción tanto por acelerar descontroladamente y también perder la tracción por frenar descontroladamente. Entonces el control de tracción no se refiere única y exclusivamente a cuánto tú eres capaz de acelerar y cómo lo haces, sino que también cómo manejas el freno de tu Jeep. Este es un descenso exitoso por parte del colega, sin embargo también hay otro elemento a considerar que es la altura del mismo Jeep. Sabemos que un Jeep angosto tiene un poco más de riesgos, ¿no es cierto?, en términos de descensos o ascensos laterales. En este caso no ha de ser el tema, a no ser que él llevara las ruedas vueltas hacia en otra dirección, en la dirección opuesta de a donde debiera ser, porque aquí el colega lo maneja muy bien. Está en una zona compleja porque está con arqueo de ejes, está en descenso en curva, con un vehículo muy alto, un poco angosto, ¿no es cierto? Sin embargo, lo está haciendo moderadamente, está controlando la posible pérdida de tracción y lleva las ruedas en el sentido que corresponde. Ni muy agudo como para que se le bloquee la dirección, ¿no es cierto? Ni muy recto como para que desvíe el descenso por donde debe de continuar. Entonces está muy bien. Sin embargo, la altura puede jugar una mala pasada en las ramas de estos árboles, que también hay que tenerlo en consideración. Pasamos a la siguiente imagen. Esta es una imagen de escalada en montaña, y montaña rocosa. Vemos la imagen de un Jeep. Nosotros ya hemos visto imágenes en los capítulos anteriores sobre algunos Jeep que
han tenido volcamientos laterales o, eh, o verticales, y particularmente con jeeps grandes, largos, ¿no es cierto? En donde por exceso de potencia, de torque, o por la disposición de bloqueos de diferencial en el eje trasero, se han volcado de campana. Sin embargo, en este caso, este es un jeep que está haciendo un escalamiento, ¿no es cierto? Y se trata de un jeep corto. Aprovecho la oportunidad para reiterar, en base a esta imagen, el cuidado que hay que tener cuando se trabaja con jeep corto en escalamientos muy verticales, porque no son aptos para esa condición. Es algo que se me escapaba mencionar en el video anterior. Hablé del escalamiento con un jeep largo, el peso, los bloqueos de diferencial en el eje trasero que debieran de ir adelante, porque necesitamos que el vehículo nos tire, no que nos empujen. Pero no quedó muy claro el tema del por qué era más peligroso con jeep cortos. Bueno, justamente el jeep corto es mucho más vulnerable de volcarse en un escalamiento vertical y pronunciado, sumado a un escalamiento que además también tiene inclinación lateral, como lo muestra la imagen. La peor de las combinaciones posibles. Pasamos a la siguiente imagen. El día de hoy la estamos haciendo cortita, ¿eh? La verdad es que la estamos haciendo bastante cortita con el video. Esta es la otra imagen que tenemos. Eh, Aquí bien, nos encontramos con un rescate. Mm, la verdad es que el rescate está mal hecho. ¿Por qué está mal hecho? Bueno, la imagen lo está mostrando. En realidad es un rescate en diagonal. El vehículo rescatar está apuntando en una dirección y el vehículo rescatante está apuntando en otra, opuesta. Por tanto, ¿qué es lo que hace? Que está tratando de tirar el vehículo hacia el otro lado, ¿no es cierto? Y como el suelo está desnivelado, en vez de enderezarlo, lo que está haciendo es que lo está lateralizando. Es decir, lo va a volcar inevitablemente, y bueno, la evidencia está en la siguiente imagen, ahí ustedes lo tienen. Porque claro, lo está levantando porque tiene una tranca, ¿no es cierto? Las ruedas del lado izquierdo están trancadas, ¿no es cierto? En la arena, ¿no es cierto? De de este desierto, podríamos decir, ¿no es cierto? Y además de que están en un plano mm, inferior al de las ruedas derechas. Aquí esto es una zanja, derechamente, y la zanja es la que tranca las ruedas del lado izquierdo y genera el desnivel. Entonces, cuando tú lo tiras, ¿no es cierto?, en la misma dirección donde se encuentra el desnivel, lo único que vas a conseguir siempre aquí en la quebrada Ají es volcar al otro vehículo. No puedes hacer eso. Lo lógico hubiera sido que este colega, al observar la situación, se pusiera recto y, en su defecto, si no pudiera ponerse recto, se pusiera exactamente en la misma posición pero opuesta. Es decir, puedes tirar en diagonal siempre y cuando, ¿no es cierto?, que la zona de inclinación del vehículo esté del lado contrario, ¿no es cierto? Entonces, podríamos haber puesto este vehículo, lo podríamos haber puesto en esta zona, podríamos haber tirado el vehículo, no se hubiera volcado y lo hubiéramos podido sacar igual, con más o menos esfuerzo, pero podríamos haberlo sacado de todas formas. Sin embargo, al ponerlo en esta posición, nos ponemos a favor de esta inclinación, sumado al trancamiento de ese eje, consiguiendo los resultados inevitables y evidentes que era el volcamiento del mismo. Y bien, vamos a la última imagen del día de hoy. Bueno, esta imagen ustedes la observan en el vídeo de inicio del capítulo, ¿no es cierto? Aquí lo que sucede es que al bajar el aire, ¿no es cierto? Al desinflar los neumáticos para poder obtener de esa forma más tracción eh, en zonas off-road, muchas veces los cauchos se desmontan de las llantas, particularmente cuando las llantas son de mala calidad. Entonces ocurre que se desmonta, se pierde todo el aire y bueno, y por supuesto queda sin aire en la llanta, y el caucho se transforma en un hule que está eh, rodando junto con la rueda misma.
pero sin ningún tipo sin presiones. Entonces necesitas inflarlo. ¿Cómo lo logras inflar? Primero hay que montarlo. Entonces, a no ser que tengas un compresor de 200 litros que tenga una inyección de aire muy rápida, con gran capacidad, podrías montarlo, pero ese no es el caso. Nosotros empleamos compresores de aire que son de 160 litros por minuto en el mejor de los casos. Y eso no te sirve para poder volver a montar un caucho que está desmontado de la rueda. Entonces, existe una técnica, aprovecho de explicarla. Existe la técnica de inyectar un gas, ¿no es cierto?, inflamable en el interior del caucho. Puede ser empleando un frasco de WD-40, de limpia carburador. Básicamente los aerosoles en general son inflamables, por tanto cualquier aerosol, probablemente incluso un desodorante corporal te podría servir. Entonces tienes que inyectar una cierta cantidad de este aerosol, ¿no es cierto?, dentro de la llanta y debes prenderle fuego para que se inflame. Al inflamarse, genera el estallido que permite, ¿no es cierto?, que la llanta se monte sobre la rueda abruptamente, pero a la vez, estás quemando el oxígeno. Por tanto, inmediatamente que tú logras generar ese estallido, la rueda se monta, pero a la vez comienza a chuparse, porque has quemado todo el oxígeno que está en el interior. Entonces, antes de hacer esta maniobra, lo primero que tienes que hacer, lo primero que debes de hacer, es dejar conectado el compresor que tengas. El compresor que tengas y ojalá, si andas con más colegas, consíguete el compresor que sea más grande. Si el tuyo es de 80 litros, consíguete el que tenga uno de 120. Y si alguien tiene uno de 160, conecta uno de 160 y lo pones lo dejan allí listo, eh, y pueden dejarlo funcionando, de hecho. Eh, la cosa es de que quede allí disponible y operativo para poder comenzar a inflar esa llanta de inmediato. Luego de eso, ya puedes hacer el preparativo, ocupa una varita, una rama de árbol, lo que tengas a mano que sea no menor a 1 metro, y en la punta le puedes poner un tanto de papel confort o lo que encuentres que sea combustible. Sobre ese combustible rocías un poco de benzina, lo que sea necesario, le prendes fuego y allí tú tienes una mecha. No hagas como el colega de la imagen. El colega de la imagen está empleando un encendedor de cigarrillo, ¿no es cierto? Mientras que está inyectando el gas, entonces está allí mismo. El tipo, una vez que logra el efecto esperado, ¿cuál es el efecto esperado? El efecto esperado es de que el aerosol se inflame, ¿no es cierto? Y estalle. Y efectivamente logra estallar y en la imagen del video del opening, ¿no es cierto?, se aprecia la flama, ¿no es cierto?, la llama voluminosa que aflora del neumático, lo que evidentemente el colega lo espanta, ¿no es cierto?, y lo hace que se vaya abruptamente hacia atrás. Yo no pongo en duda que en ese instante el colega se quemó parte de los pelos de las cejas, ¿no es cierto?, de las pestañas, del cabello, en menor medida, por supuesto, no se nota que no pasa a mayores, pero sí, claro, pasó un muy buen susto. Evítate estas cosas porque si no lo haces tan bien como lo hizo el amigo, en tu caso podría resultar peor e inclusive podrías quemarte quizás la piel. Entonces, sé más astuto y ocupa alguna varita con un poco de combustible y hazlo a distancia. Entonces, una vez que inyectas el aerosol, ¿no es cierto?, dentro de la llanta, no es necesario que vacíes el frasco. Basta con que tú oprimas el botón, lo dejes durante unos 15 segundos, aproximado 15 segundos, ¿no es cierto?, lo esparzas por el interior de la llanta en círculos para que el gas penetre dentro del neumático y en esos 15-20 segundos el gas comienza a escaparse de la llanta. Pero como tú concluyas la inyección del aerosol, inmediatamente le acercas, ¿no es cierto?, el fuego, ¿no es cierto?, a través de la rama, ¿no es cierto?, o lo que hayas tenido a mano, ¿no es cierto?, y esto va a estallar. Cuando estalle el neumático se va a montar y en ese mismo momento tú enciendes el compresor y esto se comienza a inflar y logra salir del obstáculo. Esa es la forma correcta de hacerlo, es una técnica bastante eficiente, sobre todo cuando muchas veces estás off-road, fuera de carretera, ¿no es cierto? Y quedaste muy a la distancia y hay cero posibilidades de sacarte y tienen que hacer la reparación en el lugar en donde quedaste desmontado.
Sí, una consideración importante es que antes de hacer el montaje limpien la pestaña de la llanta. Eso es tremendamente importante porque yo he visto que muchas veces se hace este proceso de montaje y a poco andar el neumático vuelve a perder el aire. Y es porque no han limpiado la pestaña. La pestaña hay que limpiarla con un trozo de diario, con papel confort, con lo que tenga. Pasarle una espátula, no sé, una cuchara, una llave, la misma llave del vehículo por último, y sacar, ¿no es cierto?, el barro que esté incrustado, cualquier irregularidad en la superficie interna de la pestaña para que el neumático también, el borde interno del neumático también hay que limpiarlo para que cuando encaje, cuando se monte, ¿no es cierto?, no tenga irregularidades. Y eso es lo que permite eh, que no se escape el aire a la postre. Eh, Eso, bien. Le hicimos corta el día de hoy. Fue bastante express la clínica. No sé cuántos minutos irán, pero bueno, la verdad es de que creo que se logró el cometido. Revisamos 18 imágenes con algunos aspectos bastante técnicos. Se darán cuenta de que en comparación a cómo partimos con los primeros capítulos, que eran tremendamente básicos, el capítulo 1, capítulo 2, e inclusive parte del capítulo 3. Ya en el capítulo 4 comenzamos a ver algunas cuestiones más avanzadas, ¿no es cierto? Y ahora evidentemente estamos viendo cuestiones netamente de terreno. Así es que espero que les haya gustado y les recuerdo, su like se agradece, siempre es un muy buen feedback que a uno le sirve para tener nuevos ánimos, ¿no es cierto? Y continuar con estas iniciativas. Y la suscripción, por otro lado, que también ayuda mucho porque permite que de esa forma el canal llegue a más gente y hayan más personas en conocimiento de estas materias. No se olviden de que la verdad es que en español, y particularmente en nuestro territorio, no tenemos una fuente de información consolidada, ¿no es cierto?, que nos pueda documentar e instruir respecto de materias técnicas de off-road. Entonces es una muy buena chance, hay que valorar el canal desde ese punto de vista porque creo que para muchos, sobre todo para los que están recién iniciándose en este bello mundo del off-road, es tremendamente útil porque lamentablemente muchos hemos sido testigos de cómo gente novata sin conocimiento ingresa a este mundo sin que nadie le haya dado las recomendaciones pertinentes y cometen errores que son muchas veces fatales. Eso es todo amigos, que estén muy bien y nos encontramos en el próximo capítulo.